Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre Bitcoin, vamos a hablar sobre mercados financieros en general, también vamos a hacer énfasis en XRP porque ya sabéis que es un activo que siempre comentamos en el canal y vamos a empezar con Bitcoin contra el dólar, porque Bitcoin contra el dólar viene dejando un patrón que podría ser alcista, en principio, pero que, insisto, todavía no ha roto al alza. Entonces, necesitamos una confirmación para llamarlo realmente patrón alcista. En principio, sí, debería romper al alza y la evidencia empírica nos dice que este tipo de patrones suelen romper al alza y aquí tenemos un ejemplo, tenemos otro ejemplo en esta zona, aquí rompió al alza, aunque luego tuvo una caída fuerte, aquí también tuvimos una ruptura al alza y estos son los ejemplos que podemos estudiar en escala semanal. Sin embargo, debemos tener en cuenta varios factores. El primero de ellos es la subida de tipos de interés que se pronostica para 2023. Es una subida que todavía no se ha interiorizado lo suficientemente bien y si nos vamos al índice del dólar, considero que aquí podríamos tener un rebote en el dólar por intentar proteger un poquito más nuestros ahorros. Sí creo que puede haber un rebote y en este periodo podría sufrir el desempleo. En el momento en el que empiece a subir el desempleo, pronostico que empezarán a bajar tipos de interés. ¿Cuándo puede empezar a suceder este cambio de política? Cuando baje la inflación y cuando empiece a subir el desempleo. Actualmente el desempleo en Estados Unidos está muy estable, se mantiene estable. Sin embargo, una métrica muy relevante es en qué punto estamos del ciclo. Considero que todavía queda rebote y sería bastante optimista hablar de este tipo de escenarios. Pero aquí viene lo interesante, no sabemos qué mercado se va a recuperar antes cuando venga esta caída y muy probablemente madure esta distribución para volver activos. Al final, prácticamente siempre tenemos este tipo de patrón de acumulación, distribución, lo vemos en el dólar, lo vemos en Bitcoin, lo vemos en prácticamente todos los mercados. Acumulación, posible distribución, aquí fue distribución y constantemente vemos este tipo de patrones entre el efectivo y los activos, entre el dólar y el euro, entre el dólar y Bitcoin, dólar y el Nasdaq 100. En este caso, el Nasdaq 100 que contra Bitcoin sigue marcando sus máximos decrecientes, en el caso de Bitcoin contra el Nasdaq, y por lo tanto seguimos en esta cuña. En este caso creo que está mucho más claro el patrón y de momento, insisto, todavía no tenemos ningún tipo de confirmación. Este patrón es muy interesante, solo si rompe al alza o a la baja. Sí, se suele comentar, si rompe a la baja se va para abajo, si rompe al alza se va para arriba. Pero la realidad es que debemos estar preparados para ambas situaciones. Y en el caso de Bitcoin contra el Nasdaq sería interesante decir, si rompe al alza estaría preparado para acumular más Bitcoin y si rompe a la baja sería interesante tener más acciones, pero desde mi punto de vista, siempre dentro de un portafolio diversificado. No podemos depender solo de un mercado, sino que deberíamos tener varios mercados y exposición diversificada. A poder ser exposición diversificada en todo el mundo, en el caso de las acciones, y para ello tendríamos el MSCI World. ¿Por qué es tan interesante este índice? Porque nos permite tener exposición a todo el mundo, que claro, en acciones es relevante porque cada geografía tiene su política y tiene su divisa, entonces tener un agregado de todo el mundo es similar a tener una cesta de criptomonedas. Sí que tendríamos ese acceso a la diversificación mundial. Sigue en un patrón bajista. Seguimos con mínimos decrecientes y máximos decrecientes. En este caso es lo contrario a lo que veníamos comentando. Y lo lógico sería, de nuevo, esperar una caída en esta zona. Vamos a marcar un nuevo mínimo que además estaría en el primer trimestre de 2023, porque pronostico, insisto, es mi opinión,
que es cuando empezará a interiorizarse el efecto de la política monetaria restrictiva y también la política fiscal restrictiva, porque los bancos centrales están pidiendo que haya una política fiscal contractiva para luchar contra la inflación. Sin embargo, recordemos que el Producto Interior Bruto ya empieza a dar señales de debilidad, lo reconoce la propia Reserva Federal, y también vemos debilidad en el desempleo. Por lo tanto, mientras no veamos debilidad que se interiorice en la Reserva Federal, que digan, bueno, empezamos a ver una recuperación en la inflación, es decir, una recuperación del ritmo de reducción de inflación y un desempleo que empiece a subir, hasta ese punto considero que es muy probable que sigan subiendo tipos de interés, aunque mantengan el ritmo de subida, que para mí fue la buena noticia de la semana pasada. Continuamos hablando sobre XRP contra Bitcoin, que en principio estaría con el pullback de la antigua resistencia, nuevo soporte. Ya sabéis que sin pullback no hay paraíso y por lo tanto se mantendría relativamente bien XRP contra Bitcoin con esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, pero veamos su evolución. Vamos con otros mercados, vamos a hablar concretamente del mercado inmobiliario en Estados Unidos y el primer punto que quiero tratar con vosotros es la asimetría, las diferencias que hay entre los distintos activos en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, distintas localizaciones y también distintos tipos de inversión. Yo he ido a California, he ido a Florida y he visto un mercado muy diferente. Por ejemplo, en California se notaba que si tenías un elevado poder adquisitivo, sí podías comprar o alquilar en Los Ángeles. Sin embargo, en Florida veía un poquito más de flexibilidad en el mercado. Aún así, son dos mercados fuertes, pero en el norte estamos viendo cómo algunas ciudades empiezan a ver caídas en los precios de la vivienda y en general Estados Unidos está sufriendo mucha asimetría. También estamos viendo asimetría en Europa. Vengo de Málaga, estuve un año en Málaga y en Marbella y allí sigue habiendo demanda, siguen yendo rusos, siguen yendo ucranianos, siguen yendo del norte de Europa, donde hace frío y por lo tanto se mantiene la demanda. Si queréis conocer más en profundidad la ley de la oferta y la demanda, os recomiendo visitar mi TikTok en la descripción tenéis un link a todas mis redes sociales y allí podéis elegir TikTok. El usuario es Adrián Momento. Y os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Soy asesor financiero, soy economista, pero no constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Nos despedimos hablando de Bitcoin, ya que se habla mucho de lo que ha caído Bitcoin y la realidad es que debemos tomar un poquito de perspectiva. Bitcoin viene de aquí abajo y prácticamente ha tenido un comportamiento cíclico. Y sin el prácticamente, hemos visto un comportamiento cíclico una y otra vez, además con bastantes periodos de retrocesos. De hecho, los impulsos suelen concentrarse en el tiempo y los retrocesos suelen alargarse en el tiempo. Por lo tanto, hay que tener paciencia y hay que comprender bien la naturaleza del activo. Considero que efectivamente hay que diversificar, pero que también debemos prestar atención a activos que de momento no teníamos en el radar. Tener algo de exposición inmobiliaria, tener un índice, tener exposición a la indexación. En este caso no está dando señales de compra el MSCI World, habría que esperar un poquito o promediar. Desde mi punto de vista habría que empezar a promediar cuando se recupere la tendencia, pero aquí sí que depende de las preferencias de cada uno. Si sois más partidarios de ir promediando poquito a poco o si sois partidarios de comprar cuando haya un dip o cuando se recupere la tendencia alcista. Considero que una mezcla de estrategias es muy buena idea porque en el caso del índice del dólar vemos una resistencia clara en gráfica mensual. Podemos tener el rebote que comentaba antes, pero considero que el dólar está en este rechazo, en esta resistencia, al menos de momento.
Os animo a estar suscritos, como he comentado antes, y también a seguirme en otras redes sociales donde cuelgo contenido diferente, también educativo, y a veces de desarrollo personal o doy mi opinión sobre distintos temas. Así que nos vemos en mis redes sociales y en el próximo vídeo.